Ok, buenos días, bienvenido a esta sesión de clase grabada. Recordamos que estamos hablando sobre el pensamiento sistémico. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, más que todo hacemos referencia como aquel que busca interpretar el comportamiento de un sistema y de las diferentes partes que lo componen, ¿ya? Entonces, a partir de este concepto, nosotros como ingenieros industriales, la idea es entender o inferir cómo es el comportamiento de un sistema, no solo teniendo en cuenta los directos o los efectos primarios que podemos ver ante un comportamiento del sistema, sino teniendo en cuenta lo que sucede más allá de las fronteras del sistema. Entonces, aquí también se tiene en cuenta, teniendo en cuenta los efectos que suceden más allá de las fronteras del sistema. Listo. Entonces, aquí como ingenieros industriales, ya en el papel de la ingeniería industrial, el principal interés nuestro es entender cómo fluyen las decisiones que se toman dentro de un sistema productivo. Es decir, qué efectos pueden darse en los diferentes procesos a medida que se toman decisiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso productivo, recordamos que la secuencia de un proceso productivo es de manera lineal. Primero se hace un proceso 1, se sigue con un proceso 2, ¿ya? Con un proceso 3, y sobre cada uno de estos procesos hay unas entradas, perdón, hay unas entradas y hay unas salidas. Entonces uno entenderá que la relación de los sistemas sería entonces de manera lineal. Entonces uno puede inicialmente tener esa percepción, que las entradas entran a un proceso y fluyen a las siguientes. Entonces, aquí entran la materia prima, entran los recursos, el personal, todo lo que requiere un proceso para empezar a producir. Y lo que se produce en este proceso pasa al siguiente y así de manera consecutiva hasta tener un producto final, ¿ya? Esa es como digamos, la secuencia lógica que tiene un proceso. Pero cuando pensamos de manera sistemática, no hay que hacerlo de esa manera. Porque como hemos dicho, cada uno de los procesos que hacen parte de un sistema productivo tiene una interacción con los demás elementos que hacen parte del sistema. Es decir, cualquier decisión que se tome en esta área termina afectando a las demás, no solo al proceso que viene después. Incluso puede terminar afectando a elementos que estén por fuera del sistema productivo, ¿ya? Entonces, no hay que entender el pensamiento sistemático en las empresas o en las industrias bajo esta secuencia, sino que hay que empezar a verificar que, o revisar, que cualquier decisión que se tome dentro de las empresas puede afectar a cualquiera de los procesos. Entonces, vamos a ver que los procesos no se comunican de manera lineal, sino a través de redes de comunicación, ¿ya? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, decisiones que se tomen en este proceso amarillo, ¿dónde está la pinza? Perdón. En este proceso puede terminar afectando o generando unos efectos, ya sean positivos o negativos, en los demás áreas, ¿ya? E incluso procesos o acciones que se hagan en este proceso pueden terminar afectando a las demás áreas. Entonces,
Eso es lo que hay que tener en cuenta, que un proceso no solo tiene interacción con algunas áreas limitadas de la empresa, sino que pueden tener interacción con las demás áreas o con todas las áreas en su totalidad del sistema o con elementos que estén fuera de ellas. ¿Ya? Entonces, ese mismo, digamos que esta misma línea de interacción se dan en cada una de las direcciones, provocando ya sean efectos negativos o positivos dependiendo pues de la decisión que se tome. ¿Ya? Entonces ahí vamos al ejercicio que les dejé, donde les di una principal problemática que existe en este hotel que les comenté en el caso de estudio, donde existen una problemática en la gestión del inventario, ¿ya? Que no se lleva un correcto control del inventario ahí. Entonces, el principal problema que se puede dar tiene un efecto sobre unos principales elementos del sistema. Ahora vamos a ver cuál. Entonces, esas problemáticas, como se habrán nombrado, pueden ir en el control de las cantidades de inventarios. ¿Ya? Esa es una principal problemática o efecto que se da sobre el área de bodega o almacén. Entonces no se llevan correcto inventario de los insumos, por ejemplo, de comidas, de alimentos, de elementos que se usan para el aseo de las instalaciones o el mantenimiento de las instalaciones. ¿Ya? ¿Qué otro efecto negativo puede haber inmediatamente? Entonces, que no existan o ausencia de elementos para mantenimiento de habitaciones. ¿Ya? También puede haber ausencia de alimentos o presencia, perdón, de alimentos vencidos. ¿Ya? Entonces eso termina afectando ya al restaurante o el área de cocina del hotel. Mientras que la ausencia de elementos de mantenimiento de habitaciones termina afectando ya al área de mantenimiento de este hotel. ¿Okay? Entonces, miren que ante esta problemática o esa mala gestión que puede haber en un área de la empresa, termina afectando unas áreas funcionales, ¿ya? Termina generando unos efectos negativos. Y la ocurrencia de estos efectos negativos termina afectando a otras áreas que incluso pueden estar dentro o fuera del sistema. Por ejemplo, si no hay un control de las cantidades de inventario, eso termina afectando el funcionamiento de procesos como el área de compras, donde no se tiene conocimiento de cuánto y cuándo hay que comprar más materiales. Ya, si tú no sabes cuántos materiales hay de cada uno de los insumos o materia prima que tú requieres para que una empresa funcione bien, pues va a ser difícil decidir en qué momento hay que hacer la compra. Ya tú de pronto puedes tener muchos materiales y al no saber que existen muchos materiales terminas comprando más. O tener muy pocos materiales y tú pensar que hay suficiente para poder seguir trabajando y no terminas comprando ninguno. Entonces, esos son inconvenientes que se pueden presentar en las diferentes áreas. En el caso, por ejemplo, de que haya ausencia de elementos para mantenimiento de habitación, entonces el área de mantenimiento puede verse implicado en que no entregue de manera oportuna las habitaciones y eso termina afectando a áreas como el check-in de una empresa. ¿Ya? Entonces, el check-in de un hotel, que es donde se hace el registro de las habitaciones, el registro de los huéspedes del hotel. Entonces, se retrasan las entregas de las habitaciones. ¿Ya?
Entonces aquí vemos cómo se puede ir impactando otras áreas. En el caso de la presencia de alimentos vencidos, entonces eso puede afectar o puede haber presencia dentro de los clientes en la preparación o en el consumo e intoxicación por alimentos. Intoxicación por alimentos. Alimentos mal preparados. ¿Ya? Entonces vemos que hay posibles efectos negativos que se pueden dar, ya sea por una mala gestión de un área productiva de la empresa. Entonces eso es lo que hay que empezar a revisar. ¿Qué posibles efectos negativos pueden darse y cómo termina afectando a un propósito que tiene la empresa? Recordemos que las empresas necesitan ganar dinero hoy y siempre. Y para ganar dinero hoy y siempre deben complacer o deben darle una correcta experiencia a sus clientes. Pero si digamos, ni el área de compra no tiene conocimiento de cuántos materiales hay que comprar para, digamos, proveer los servicios que se dan a los clientes, el área de check-in no está entregando rápidamente las habitaciones y los clientes posiblemente se pueden intoxicar, lo más seguro es que ese propósito de darle satisfacción a los clientes para ganar dinero hoy y siempre se va a ver, pues, digamos, en peligro. Entonces, lo más seguro es que los clientes tengan una insatisfacción ante la experiencia que viven. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a controlar a partir de una correcta gestión. Pero digamos que cuando uno empieza a analizar un problema, un sistema productivo, uno no va a encontrar directamente esta problemática. Es decir, ustedes no se van a encontrar con esto de aquí, con la problemática de la gestión de inventario. Ustedes lo que se van a encontrar inicialmente es esto de acá. Ustedes van a iniciar desde aquí. Ustedes van a primero a evidenciar de que existe un mal funcionamiento del sistema productivo a partir de lo que sucede alrededor de su entorno. Si ustedes ven que un hotel tiene clientes que se quejan, que no les compra, que digamos abandonan el servicio, que dan malas recomendaciones, quiere decir que hay un mal funcionamiento. Pero el gran dilema para un ingeniero industrial, para un investigador, es descubrir qué es lo que está causando ese mal funcionamiento. Entonces, lo que ustedes deben hacer o empezar a desarrollar ese pensamiento sistemático es lograr encontrar esa causa raíz que genera ese mal funcionamiento de las empresas. Entonces, digamos, lo que les corresponde ahora es hacer el trabajo en inversa, es decir, empezar a indagar en las diferentes áreas que componen al hotel y verificar dónde se está generando ese gran dilema o esa causa raíz que asocia o termina provocando este efecto negativo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es el trabajo inverso, empezar a indagar en las diferentes áreas para verificar hacia dónde se está dando la problemática. Entonces, lo más posible, y si usted es un buen investigador, pueden llegar a la conclusión que la problemática se está dando en el área de inventario. En el área de inventario. Y a partir de ese conocimiento, es más fácil para usted generar una solución que sea sistemática para la empresa. Es decir, con la simple gestión o la mejora de una gestión del inventario puede mejorar muchas otras problemáticas que se dan dentro de una organización. ¿Ya? Entonces, si yo mejoro la gestión de inventario, lo más seguro es que haya un mejor proceso en el restaurante y en la cocina, porque van a tener alimentos que les va a permitir generar un mejor producto. Va a haber una mejor gestión en cuanto al mantenimiento de las habitaciones, porque van a tener las sábanas limpias, van a tener los papel higiénico, champú, acondicionadores, todo lo que requieren para que la habitación quede impecable y lista para ser entregada. ¿Ya? Va a haber un mejor control de las cantidades que hay en inventario de cada uno de los elementos.
El área de compras va a conocer de manera más oportuna qué hay que comprar y cuándo hay que comprarlo. Así como el check-in va a ser mucho más organizado, mucho más ágil para los clientes. E igual los clientes, si van a tener alimentos bien preparados, lo más seguro es que se eviten ese tipo de eventos donde se intoxiquen o ocurran ese tipo de incidentes. ¿Ok? Entonces, concluyendo esto, concluyendo el tema de la clase de hoy, hacia dónde vamos es que el papel de la ingeniería industrial o el uso de esta herramienta que es el pensamiento sistemático para el ingeniero industrial consiste básicamente en identificar las causas y las causas raíz de las problemáticas, de los efectos que se dan en el sistema. Entonces, para esto hay que partir desde fuera del entorno, es decir, conocer cuáles son los efectos que se están dando por fuera de la empresa, como unas bajas ventas, un mercado que no acepta los productos, o una mala relación con proveedores, o problemas con las diferentes entidades gubernamentales, etcétera. Y a partir de eso, hay que partir desde las desde fuera del entorno y las problemáticas y los efectos negativos que se presenten, y después investigar cuál es el área de la empresa o del sistema productivo que genera esta problemática. ¿Ya? Así, de esta manera, lo que buscamos como ingenieros industriales es generar soluciones locales, pero que generan impacto sistemático. Entonces, como les decía en este ejemplo, si solucionamos la gestión de inventario, es decir, solo una área de la empresa, podemos solucionar muchos efectos negativos que se dan dentro y fuera de la empresa. ¿Ok? Entonces, la intención es que a partir de esto, ya entrando al perfil de ingenieros industriales, vayamos haciendo una serie de ejercicios donde ustedes vayan desarrollando este pensamiento sistemático, vayan entendiendo cuáles son los efectos que se dan inmediatamente o directamente en algunos procesos con los que interactúa un área y qué efectos se van dando adicionalmente a eso por el mal funcionamiento de toda la empresa. ¿Ok? Entonces, hacia allá es donde vamos y la idea es que sigamos desarrollando esto. ¿Ok? Muchas gracias.